Hola. A ver, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú a mí me Vale. escuchas? Yo te escucho, pero no te veo. Ah, ¿no me ves? No sé Uh, por qué no te veo, pero bueno, no pasa nada. no me ves. No, si no me ves tampoco te pierdes nada, ¿eh? Lo importante es escuchar. Vale. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Aquí acabando, me he retrasado un poco que tenía una reunión, Vale, no, pero preferí empezar con calma antes de que ir con cosas por delante y demás. vale, no, ya te he dicho antes, no quería estrés. Así que poco a poco. Y si teníamos que reemplazarlo otro día o un poquito más tarde. No, eso sería una putada para ti, además, ya que habíamos quedado y todo, No, se, no, no. se organiza, se hace, aunque sea un poquito más tarde, pero sobre todo para aprovechar. Y de hecho, darte las gracias por hacer el directo, porque luego esto quedará grabado, me imagino, y sobre todo para que la gente lo pueda ver y pueda Sí, y, sí, pu- sí. y pu- y poder responder algunas preguntas. Así que no sé cómo quieres que lo hagamos, si quieres que me preguntes o cómo. Vale, primero de todo, te presento un poquito y Ujú. te hago todas las preguntas que tengo aquí, que tengo un puñado, pero también me gustaría que la gente pues participara, si tiene alguna cosita, alguna pregunta, pues Ajá. que pregunte sin ningún problema, pero sí que aconsejo a la gente que si quiere preguntar algo, que debajo del Insta, no, lo que estamos haciendo ahora en vivo, Ajá. debajo un circulito con una interrogante ahí poner todas las preguntas, porque así ya se quedan todas las preguntitas allí. Y así no vamos mirando uno por uno todo lo que habéis hablado anteriormente. Así nos facilitáis un poquito La el trabajo. tarea. Ujú. Así que nada. Primero de todo, Mario, la verdad que muchísimas gracias por la entrevista, porque sé que vas hiper liado, hiper liado, Sí. y encontrar un minuto o una hora en este caso, o tres cuartos, lo que estemos, es súper difícil encontrar. Así que de antemano ya muchísimas gracias. No, darte las gracias a ti. Si al final estas cosas, a ver, que es que son importantes, quiero decir. De hecho, muchas veces no solamente el paciente o el usuario final tiene dudas, tú también tienes dudas, yo también tengo dudas, todos tenemos dudas ¿Ah? en relación a diferentes temas. O sea que yo creo que este tipo de, yo qué sé, de encuentros, de situaciones yo creo que son bastante positivas. Así que cuando quieras, si quieres, me presentas o me presento yo Te, y te empezamos. presento un poquito. Ajá. eh, Vale, quien no conozca a Mario Redondo, bueno, es apasionado por lo que he visto en el mundo del culturista, que eso ya nos lo explicará Sí. después. También es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, es fisioterapeuta, licenciado también, y aparte es especialista en ejercicio físico y cáncer, que es lo que vamos a Ajá. tratar hoy. Y no sé si me dejo algo más, que seguramente que No, sí, pero es tal ¿no? cual lo has dicho. Sí, me gusta mucho todo el área, bueno, médica y de tema de fisiología del ejercicio, como el ejercicio en sí es una polipíldora, un fármaco que tiene la capacidad de ayudar a la gente, que al final de eso es lo que se trata. Ujú. Y mi pregunta, y ya para que Ujú, te expandas ya tú más, es ¿quién es Mario Redondo Martínez? ¿Quién ujú. es? Porque te vemos mucho a lo mejor por Instagram, vemos muchos vídeos que a muchos se nos explota la cabeza, pero claro, me gustaría saber quién es Mario Redondo Martínez. Vale. Pues mira, yo así como definición personal me definiría como una persona tranquila, apasionada por el tema, por el trabajo y por este área y bastante comprometida, te diría yo, con el ayudar al otro. O sea, quiero decir que al final, mira, cuando tú te dedicas a un área en nuestro campo, ¿no? Sean en este caso personas con cáncer, personas con diabetes, personas con obesidad, tiene que ir dentro de ti o te tiene que gustar el hecho de ayudar y empatizar con la gente. Si no trabajas así va a ser muy difícil. ¿Vale? Y yo me definiría así, como alguien tranquilo que le gusta mucho su trabajo y que quiere ayudar a la gente. O sea, esa sería mi definición personal, porque al final esto lo hago no por dinero, ¿vale? Tienes que ganar la vida, pero lo hago por el hecho de que yo tengo un conocimiento, tengo un bagaje y creo que esto que sé puede ayudar a bastante gente a recuperar y a mantener su salud, que es muy importante. De hecho, fíjate, desde que he empezado a trabajar y la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con una persona con cáncer, te das cuenta de la importancia que tiene el concepto y la palabra salud, que nunca te paras a pensar por el Ujú. hecho de que siempre te crees que la salud va a estar ahí, que la salud no la vas a perder y que vas a tener tu vida sin ningún tipo de problema. Y es mentira. Lamentablemente, incluso la gente que es más sana o que tiene mejores hábitos también lamentablemente termina enfermando. Entonces, el hecho de poder desde tu campo, ¿no? Desde la ciencia del ejercicio, ayudar a la gente a mejorar su salud, a mí yo creo que es de lo más bonito que puedo hacer.
más que el rendimiento, más que la estética, otros campos que sinceramente ahora mismo me llaman un poco la atención. Pues me parece estupendo la definición que has dicho. Y bueno, pues hilando un poquito lo que me acabas de decir, ¿cuándo empezaste tu propósito de ayudar, como tú dices, a estas personas que tienen, en ese sentido, cáncer? ¿Cómo te metes allí? Porque la verdad que es difícil meterse en este, Sí, digamos, eh, berenjena, sí, sí, pero sí, 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 es así, es así. Pues mira, esto fue en 2014. Yo trabajaba de fisioterapeuta bueno, con un equipo de médicos, de traumatología y de gente, y a mí me tocó ir a la casa de una paciente, de una persona, a rehabilitar una cadera, porque había tenido una cirugía y tenía una osteosíntesis de cadera. Pero realmente, cuando yo llegué allí, la mujer me explicó y me di cuenta que el problema no era la cadera en sí sola, sino es que esta mujer estaba pasando por un proceso oncológico y la cadera y la cirugía que recibe en la cadera era causa de una metástasis ósea que tenía en la zona del isquio, en el acetábulo y demás. Entonces, claro, yo me encontré con una situación en la cual yo digo, a ver, yo puedo rehabilitar una cadera, pero el problema no es la cadera, el problema es que esta mujer está con cáncer y tiene otra serie de secuelas y otra serie de cosas que me va contando. Y el hecho de sentirme tan impotente y desconocer tanto un campo me llevó a leerlo, bueno, a leer y estudiar para intentar ayudarle en la mejor medida. O sea, la primera pregunta que te haces, bueno, ¿qué pinto yo aquí independientemente de la cadera? Y la pregunta es, ¿esto es seguro? ¿Le puedo generar algún daño? ¿Le aporto algún beneficio? ¿Realmente puedo impactar o mejorar su salud en alguna manera que sea más allá de la parte psicoemocional? Y ahí empiezas ya a leer, a instruirte, a formarte y poco a poco te vas dando cuenta que puedes hacer muchas cosas con la persona que le van a ayudar, que le van a ayudar a mejorar la fatiga, le van a ayudar a mejorar los dolores, le van a ayudar a mejorar la calidad de vida, su funcionalidad y una serie de cosas que de otra manera no hubiera conseguido y además ni siquiera se hubiera planteado. Entonces fue en 2014, ya te digo, a principios cuando empecé con este tema a raíz de una paciente que me encontré. o sea, cómo, o sea, nos pueden tocar muchas pacientes, pero ¿qué te hizo hacer ese cambio de chip en decir, venga, voy a hacer especialista en este ámbito? ¿Qué fue? ¿Esta paciente que emocionalmente cambió el chip? ¿Fueron otras? Es, no, es simple. Mira, fíjate, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y yo me siento muy identificado con gente con patologías complejas, ¿vale? Y gente que está, entre comillas, incomprendida. Y me llamó mucho la atención una cosa y que me sigue me llamando la atención, que el paciente oncológico, las personas con cáncer, son muchísimas, cada vez hay más, va a haber más. Si tú vas por la calle, no solamente la persona que esté escuálida, sin cejas y sin pelo y muy pálida es paciente con cáncer, de hecho esos son los menos, si no es gente común y corriente como tú y como yo, con pelo incluso, que no todos los Ujú. fármacos producen alopecia o pérdida de cabello. Y lo que a mí me impactó es que dentro de que todo el mundo le suena la palabra cáncer y demás, son personas muy incomprendidas. La gente no entiende lo que sienten, lo que piensan, yo qué sé, los miedos que tienen, a lo que se enfrentan, la sintomatología que tienen. Y a mí me impactó mucho ver una persona que estaba, entre comillas, bastante cuidada desde el punto de vista sanitario, pero que sin embargo se sentía bastante sola. Y eso me Ujú. impactó. O sea, me impactó porque digo, es que esta mujer, independientemente de que tenga el proceso farmacológico, de que tenga su rehabilitación, de que tenga un montón de cosas, realmente la veo mal. O sea, la veo, disculpa la expresión, jodida. Y Ujú. eso me generó cierta, vamos a decir, emoción para tomármelo un poco en serio más. Una persona en el ámbito emocional también está ahí, es importante. Entonces vi que la mujer mejoró tanto, no solamente el ámbito emocional, sino su fatiga, sus dolores, y le hacía ilusión que viniese a hacer la sesión, o sea, dentro de su semana, pues las 2 sesiones que tenía conmigo eran momentos para ella muy agradables, donde además se encontraba bien, se encontraba bien ya no solamente el físico, como digo, sino emocional. Y eso me incitó a decir, oye, mira, es un campo donde la gente necesita ayuda, ya no solamente físicamente, sino en el nivel emocional, ¿no? Que ya sabes que la parte de ejercicio pues tiene un componente emocional cuando trabajas con alguien bastante importante. Y fue a partir de ahí cuando empecé a incursionar, a leer más y empecé a descubrir la cantidad de cosas a las que puede ayudar el ejercicio que no se suelen hacer ni que se suelen incorporar en servicios de oncología y de otra serie de patologías. Muy bien explicado, de verdad. ¿Y cómo llegas a estas personas? Pues sí que es verdad que lo que has dicho ahora antes, la parte emocional, eh, ya sea en pacientes como tú, en tu caso, pero en realidad todo el mundo necesita ese impacto emocional. Sí, 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 Y sí, sí. aquí es un tema importante que muchas veces lo dejamos de lado y que con preguntar, como yo digo, un ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Efectivamente. Es Eso, fácil. eso yo tengo un paciente, Santiago, me acuerdo que él, el primer día que llegó a la consulta se quedó impactado porque él está acostumbrado a decir, vamos a ver los informes, tal, cuéntame, tal. Y lo primero que le hice, la primera pregunta que le hice antes de abrir ni el Excel, ni los documentos, ni los informes, le pregunté, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Y le dejé un poco descolocado porque, ¿sabes? Al final decía, bueno, aquí me va a hacer una valoración, me va a pesar, me va a tallar, vamos a hacer unos ejercicios, pero al final yo necesito saber cómo estás, cómo te encuentras, qué piensas de esto, qué valor te aporta, si realmente estás convencido o no, cómo quieres gestionarlo. O sea, al final eso es muy importante. Si no tienes esa parte, el programa, digo, de ejercicio, lo que vayas a hacer de intervención, incluso nutricional o de lo que sea, no va a tener ningún sentido, ¿no? O sea, entonces, para mí esa parte, digo en cáncer porque creo que son personas o que las personas con cáncer en ese sentido son bastante vulnerables porque nadie les ha preguntado cómo está. O sea, tú entras a una consulta a veces y a mí me dice mucha gente, es que el médico ni me mira la cara. Mira los informes y tal, está todo bien, pero yo me encuentro hecho una mierda. Ya. Entonces, que alguien te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele algo tal? Vamos a hablar. O sea, simplemente esa primera parte antes de empezar a entrenar, acordarte de la persona, preocuparte, oye, te han dado la receta, estás con los corticoides, cuéntame un poco, te molesta el talón, cómo ha ido la radioterapia, yo qué sé, te roza el sujetador, te molesta algo, pues esa parte es súper importante y creo que en nuestra profesión tiene que estar porque en el resto de ámbitos sanitarios lamentablemente, no sé si porque está sobrecargado o lo que sea, se está perdiendo. O sea, yo me encuentro gente que ni siquiera, es que no les preguntan por nada más allá del informe y tal. Es más, yo digo, a veces no hace falta ni la consulta. Te pones delante del ordenador y te mandan un WhatsApp, que con eso serviría. Y esa parte en nuestra profesión es súper importante. Pues me parece una labor estupenda la que estás haciendo y que preguntes en cómo estás. A muy poca gente Sí. y la verdad que es también por parte de motivacional, ¿no? ¿Cómo motivas? Es decir, vienen, vienen motivadas, las tienes que motivar. En mi ámbito, que es en personas mayores, las tengo que motivar porque no están acostumbradas en hacer ejercicio y es mucho motivacional y también, como hemos dicho antes, el para cómo estás, Claro. ellos, es decir, tratarlos mucho y que te sientan como uno más, una parte más, no de su familia, pero sí que de alguien que le está ayudando y que se sienta seguro en quién le está ayudando. Yo creo que la persona se sienta segura en quién le estamos derivando su vida, entre comillas, es importante. No sé cómo tú lo ves esto. Sí, al final, o sea, tú ten en cuenta que tú lo que asumes es una responsabilidad muy grande, independientemente del proceso oncológico, del diagnóstico, de la situación del paciente, porque al final esa persona está delegando su confianza en ti. Mm. Entonces, eso es muy importante y generalmente la gente que suele llegar a la consulta o a trabajar con nosotros suele ser gente que previamente tiene una conciencia saludable y previamente te ha leído, te ha escuchado, te ha visto, entonces sabe de qué va un poco la película. O sea, yo siempre digo lo mismo, convencerte, tienes que venir convencido, no te puedo convencer en 10 minutos o en una hora. Tienes que venir ya convencido, leído, instruido. Entonces yo con ese tipo de gente sí que tiene una alta motivación quizá intrínseca en un estadio inicial cuando vienen, tienen ilusión, quieren mejorar, quieren sentirse mejor, que son proactivos en su salud, pero evidentemente tú también tienes que ser proactivo y tienes un rol importante en continuar esa proactividad, ¿no? O sea, trabajamos tanto a nivel online como a nivel presencial. A nivel presencial es más fácil porque si la persona entra por la puerta ya tú tienes mucho que hacer. A nivel online es más complicado porque trabajamos con asesoramiento y le enviamos los planes y la gente lo va haciendo, ¿no? Y te va dando feedback. Entonces yo creo que el paciente tiene que tener su propia motivación. O sea, tú puedes fomentarle, puedes ayudarle, pero si no sale de él y realmente es el que quiere mejorar, va a ser muy difícil, porque al final es un proceso largo. Yo a la gente siempre que le digo, cuando empiezan, le digo, ten en cuenta que el cáncer ha venido, ¿vale? Esperemos que tengas la posibilidad de que remite y que se cure, o que estés libre de enfermedad, como lo suelen decir los médicos, pero ten en cuenta que esto es un hábito que tienes que mantener de que a largo plazo, no hoy, ni un mes, ni 6 meses, ni un año. Tiene que ser para siempre. Entonces vamos a intentar ayudarte y guiarte para hacer lo mejor posible dentro de tus posibilidades y tu contexto. Y a partir de ahí ya vas trabajando con la persona. Yo tengo muchos pacientes que tengo de hace años y que hemos trabajado muy bien. ¿Hemos hecho lo mejor de lo mejor a nivel científico y a nivel de lo que se puede hacer? No, pero por lo menos lo que estamos haciendo es algo bueno, positivo y conseguimos que estén entrenando y mantenerse entrenando durante bastantes años, que es la idea al final. Yo muchas veces lo que te pasa a ti con personas mayores es igual. La frase que me gusta es muchas veces lo óptimo no es enemigo de lo bueno. Y en este caso, si no lo vas a hacer perfecto, no pasa nada, pero con algo que hagas que te permita mejorar e ir avanzando, va a ser mucho mejor que no hacer nada o abandonar al mes. Entonces sí que creo que el paciente tiene que tener una motivación intrínseca, por lo menos tener la ilusión y las ganas de empezar, y luego ya nosotros le acompañaremos y le ayudaremos en el proceso. Pues me parece algo súper importante lo que acabas de decir. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo llegas a estas personas? Porque claro, a ver, en el mundo del ejercicio, ya te digo en mi ámbito, pero que te venga, para mí en ese sentido, gente mayor, derivado de algún médico, Es muy difícil. que confíen en ti, que digan que el ejercicio es bueno,
y tal, que en realidad estas personas lo que dicen no, es que el ejercicio me va a hacer más daño, me voy a caer más, tengo más probabilidades de caerme, bueno, un montón de cosas que dices, madre mía, qué liada de cabeza que tiene. Sí. Mal en entrenamiento. No, al final, o sea, la gran mayoría de gente que viene actualmente suele venir por la página web, que a su vez viene por las redes sociales, ¿vale? Es lo que te digo, creo que hay una parte importante de difusión y divulgación que hay que hacer para que la gente conozca los beneficios que tiene ejercicio físico en diferentes grupos de población, pero a mí el médico generalmente no me suele derivar, no me suelen derivar pacientes y menos de sanidad pública. Pueden recomendar tus servicios, pueden recomendar a ti como persona, a ti como profesional para que te cotilleen, para que escuchen un podcast, para algo, pero la gente no suele venir directamente por interés propio porque ellos buscan. De hecho, al final me interesa más en ese sentido porque quiero que, como te he dicho antes, que salga del paciente, o sea, que sea la persona la que busca ayuda y la que realmente te escuche, te vea, te escuche en un podcast, te lea un artículo y se vaya poco a poco formando e instruyendo para que luego cuando ya venga al servicio sepa de lo que va el tema. Pero sí que es verdad que en ese sentido siempre, a ver, lo critico de manera constructiva, el médico no nos ayuda, de hecho nos lo pone bastante complicado. Y al final es por desconocimiento. Entonces, yo intento no pelear con el médico, le digo, mira, tú si entras por esa puerta, evidentemente tú tienes interés y tú bien no estás porque tienes un cáncer. Yo te puedo ayudar en mi campo. Entonces vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a ver qué podemos hacer para que estés mejor de salud y para mejorar, que al final es de lo que se trata. El primer interesado eres tú, no yo. O sea, al final yo te voy a ayudar en el proceso y te voy a guiar. Entonces, es lo que te decía antes, el paciente tiene que tener interés, tiene que poner de su parte y lamentablemente el médico, muchas veces yo al paciente se lo digo, ten en cuenta que el médico te va a decir que tengas cuidado con el brazo, que si el linfedema, que cuidado con tus huesos, que lo que decías, ¿no? Que te puedes caer, que tal, pero tienes que confiar en mí, porque al final si no esto no avanza. Entonces tienes que luchar contra esa carga del médico o esa carga a nivel social que a veces incluso todavía está de paciente pobrecito, adulto mayor pobrecito que se siente, cuidarlo, hay que llevar la comida, hay que ayudarle con las tareas del hogar y al final lo que estás haciendo es fragilizándolo. Y hay que cambiar un poquito ese mensaje. Y ya te digo que el tema de redes sociales y divulgar información de calidad y con criterio es fundamental porque al final va a hacer que cambie un poco el chip. Si no es imposible, sin información y educación no vamos a ningún lado. Pues me parece muy, muy curioso que las personas en sí, al tener cáncer, busquen ejercicios. O sea, es decir, ¿sabes? O sea, a mí me cuesta, ya, o sea, yo sé que el ejercicio es bueno, pero una persona, yo me pongo en la piel de la persona y tiene cáncer, pero no tiene ni idea de ejercicio físico, no tiene ni idea de beneficios y te busque entrenamiento, se me va. Te suena raro. Sí, a ver, también es verdad que generalmente la gente con la que solemos trabajar es gente que era previamente activa o ya hacía cosas. O sea, tú encontrarte a alguien que de la noche a la mañana nunca haya hecho nada, ya era una situación de la enfermedad o después de la enfermedad, quiera cambiar hábitos o lo quiera incorporar, me parece fantástico, pero ya, y viendo lo que te comenta la literatura y algunos artículos que hablan de adherencia, ya sabes que vas con un hándicap negativo porque esa persona es muy probable que abandone, porque no lo entiende, nunca lo ha hecho, no lo tiene incorporado en su día, no saca un hueco, o sea, es complicado. Entonces, con la gente que trabajamos suele tener un perfil de gente joven, generalmente, ¿vale? Joven digo, pues desde los 20 o menos un poco hasta los 45, 50, ¿vale? Encontrarte gente con 60, 70, 80 es muy raro. Y luego, por otra parte, gente, como te digo, que era previamente activa. No hacía falta que hiciera un programa de ejercicio súper específico, supervisado, pero sí, pues que iba al gimnasio una o dos veces en semana, que iba a clases de zumba, spinning, que se mantenía activo, que sabía que el ejercicio lo hacía bien y él lo valoraba y lo notaba. Pero ahora ven que tiene una situación comprometida de enfermedad, con una serie de secuelas, con una serie de fármacos, con una serie de historias, que ellos saben que necesitan a alguien un poquito más especialista y que conozca el contexto para ayudarles a continuar con su ejercicio de manera segura y eficaz. Entonces, es ahí donde la gente te busca, ni una persona de 80 años de un pueblo que esté diagnosticado de un adenocarcinoma de colon metastásico y tal, no me va a llamar ni me conoce, ¿vale? Puede que me llame el hijo, pero seguramente va a ser complicado, ¿vale? La gente suele ser gente joven, previamente activa, que ya incorporaron el ejercicio y que quieren hacerla de manera supervisada para sacarle partido durante el proceso, después del proceso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y los entrenamientos que haces, digamos, el ejercicio, por qué es bueno cuando tienes cáncer? Uh-huh. ¿Qué beneficios les da? Porque a lo mejor les cansa más, es decir, tiene más fatiga, etcétera. Es decir, ¿qué beneficios tiene? Porque, pues mira, yo generalmente lo resumo en tres grandes puntos para que la gente no se haga un lío, porque puedes empezar a entrar en temas de fisiopatología y tal, y es más lío.
pero al final los beneficios son que mejora la calidad de vida a través de reducción de efectos secundarios que merman mucho la calidad de vida, como la fatiga y los dolores articulares, por poner un ejemplo. Luego, además de eso, también tiene la capacidad de reducir efectos secundarios que puede producir la medicación y la propia enfermedad, como osteoporosis, pérdida de masa muscular, pérdida de función, fragilidad, enfermedad cardiovascular. Y por otra parte, va a ayudar a que tu tratamiento salga de la mejor manera posible, ¿vale? El hecho de reducir la toxicidad que te produce el tratamiento. O sea, se sabe que el paciente oncológico que presenta o que acarrea o que mantiene mayor cantidad de fuerza y masa muscular, pues tolera mejor el tratamiento, ¿vale? Tiene menos toxicidad, tiene menos anemia, tiene menos neutropenia y está en mejor condición para afrontar esas terapias que te van a erradicar el cáncer. Entonces, esos 3 puntos son clave para que la gente lo entienda. Oye, ¿por qué me debo mover? Pues mira, va a reducir la fatiga, va a mejorar los dolores, por tanto mejora mi calidad de vida, va a reducir efectos secundarios que en un futuro me pueden generar un mal mayor porque va a prevenir la enfermedad cardiovascular, va a prevenir una posible diabetes, va a prevenir que pierda hueso y va a prevenir que me vuelva más frágil y por otra parte va a permitir que el tratamiento que me ha pautado el oncólogo se cumpla de la manera correspondiente y yo voy a sufrir mucho menos y voy a presentar menos toxicidad en mi organismo de cara a la quimioterapia, a la radioterapia e incluso a la propia cirugía o inmunoterapia. Entonces, esos son los 3 grandes pilares con los que la gente se tiene que quedar para decir, joder, hago ejercicio por esto. Pues ya sabéis, la gente que nos está viendo o que nos verá, si conocéis a alguien que le pueda ayudar a este tipo de ejercicios que hace Mario en este sentido, no dudar en consultar, en responder. Responde a todo el mundo. O sea, es que a mí me ha respondido cuando... Yo intento porque al final, o sea, sí que es verdad que escribe mucha gente, intento, voy lento a veces, puedo tardar más de un mes, eso lo sé, pero creo que es importante porque al final, otra cosa que te das cuenta, o sea, cuando tú tienes un cáncer o te diagnostican, necesitas velocidad, tanto en los tratamientos como en todo que hacer, ¿no? O sea, tus aspectos que vas a hacer en salud, ¿no? Entonces, el ejercicio es uno de ellos. Y si alguien tiene una duda o quiere el servicio, no puedes dilatarlo para un mes, porque dentro de un mes igual acaba el tratamiento. O dentro de un mes igual las cosas son complicadas, o dentro de un mes la persona ha perdido 5 kilos, no se puede levantar de la silla y la situación ya es más compleja. De hecho, muchas veces cuando la gente me llama y dice, ¿cuándo debo empezar? Le digo, ya, o sea, ya vas tarde. Desde que tienes el diagnóstico, si no has hecho la prevención o no lo has incorporado a la prevención, ya vas tarde, porque las terapias, sobre todo pasa mucho con las cirugías, o cuando la persona está encamada y esto se fragiliza tanto, pierde tanta masa muscular, pierde tanta función y el organismo se deteriora tanto, que en 5 días, tú lo sabes, con gente mayor, 5 días encamado, 3 días en una UCI o 3 días simplemente en el hospital, pasan mucha factura. Porque no es que estés en reposo, es que estás en reposo y además te están metiendo medicación que va a mermar mucho tu función muscular, tu función cardiovascular y tu condición física general y evidentemente tu salud. Entonces yo a la gente le digo, cuanto antes puedas empezar, mejor. Y por eso muchas veces cuando me escriben, sé que no puedo contestar, pero intento contestar lo más rápido posible porque, oye, Mario, mi hermano han diagnosticado, ¿qué podemos hacer? Oye, mi primo, oye, mi padre. Y quieres ayudarle. Entonces, oye, intenta que se mantenga activo, aunque sea 4 indicaciones banales rápidas, pero para que la persona empiece a hacer algo. Pues ya sabéis, ¿eh? O sea, si tenéis a alguien o conocéis a alguien, por favor, sin ningún problema, Mario os puede atender y lo hace de corazón, que es lo más importante, yo Claro. creo. Si al final, muchas veces, fíjate, lo más difícil, y a ti te pasa lo mismo, con la gente no es tanto el darle la indicación perfecta, sino es quitar los miedos y prejuicios, lo que has dicho tú. Ya muchas mujeres de cáncer de mama que han tenido vaciamiento ganglionar o han tenido, yo qué sé, linfadenectomía y mastectomía, tienen muchísimo miedo y les meten mucho miedo a coger peso. Lo primero, no te preocupes, coger peso no va a hacer que aparezca el linfedema ni que se exacerbe. Hay evidencia científica suficiente que lo avala. Por tanto, coge peso. O sea, ese tipo de cosas que para mí son muy evidentes, quizás para el paciente le abre un mundo y de repente descubre que el brazo izquierdo, que llevaba 5 años sin usarlo, lo puede usar. ¿Me entiendes? Cosas de esas hacen una diferencia muy grande, muy, muy grande. Y el tratamiento que tú haces, en base a ejercicio, lo haces antes, o sea, es decir, durante el procedimiento, después, cuando lo tratas, desde ya, o sea, te dices ¡pam! ¿Vale? Espera, que te he perdido un poco. Vale, no, digo que el tratamiento que tú haces sobre ejercicio, lo haces cuando a la persona ya la han detectado, entonces Vale. ya empezáis, o lo hacéis después, o... Generalmente, yo me suelo encontrar a gente en varias situaciones. Son 2 muy puntuales. Una de ellas es cuando te diagnostican, ¿vale? Que evidentemente, en el momento que tienes un diagnóstico, ¿tú qué haces?
pues empiezas a buscar por Google y por redes todo lo que puedas abarcar de ejercicio cáncer, nutrición y cáncer, suplementos y cáncer, medicina integrativa y cáncer, todo lo que te ayude en este caso a ti como paciente o a un familiar que es paciente, hay una vorágine de información, ¿no? Empiezas a leer de todo. Entonces te encuentras mucha gente en el momento del diagnóstico. Me han diagnosticado y quiero saber qué ofreces, cómo trabajas, qué beneficios tiene y tal. De hecho, generalmente, como digo, te encuentran por un podcast, te encuentran por una entrevista, te encuentran en Instagram, en tu página web o lo que sea, porque van buscando. Entonces me encuentro gente en el momento del diagnóstico. Y también te encuentras gente que ya ha superado la enfermedad, que se da cuenta o se entiende que el ejercicio es un beneficio o lo leen por algún blog o se dan cuenta que no están bien o se lo puede llegar a comentar en un oncólogo y te terminan encontrando. Pero esos son dos perfiles de personas que te encuentran, ¿no? Gente en el momento del diagnóstico, gente que ya termina, que ve que no se terminan de recuperar y que deben incorporar otra serie de cosas. ¿Cuándo empezar? Cuanto antes mejor. Como digo yo, si no lo has hecho en la prevención, lo haces durante el tratamiento y tanto después del tratamiento y durante toda tu vida. Entonces hay que iniciar cuanto antes, ¿vale? Previo a la cirugía, postcirugía, durante la quimioterapia, durante la radioterapia. O sea, se debe hacer ejercicio siempre, en cualquier condición. Yo a la gente le digo, el ejercicio es como el respirar o el comer. Tú no lo dejas de hacer porque estés enfermo ni se te debe olvidar. Entonces hay que hacerlo durante todo el proceso. Evidentemente hay diferencias, sobre todo por los efectos secundarios, pero hay que intentar hacerlo durante todo el proceso, tanto del tratamiento como el posttratamiento. Cuanto antes mejor. Y las personas que previamente Uh-huh. han sido activas, han hecho entrenamiento de fuerza, bueno, que han hecho un ejercicio físico bien hecho, y gente que no, ¿ves diferencias o por igual? Sí, sobre todo, a ver, se ven muchas diferencias, sobre todo a la hora como te digo, o sea, hay que ver un poco qué has hecho, ¿no? La diferencia entre el que ha hecho algo lúdico deportivo, el que se movía y hacía cosas, con respecto al que realmente entrenaba, la diferencia es muy grande, ¿no? O sea, Uh-huh. la gran mayoría de la gente, siendo sincero, se mueve. Una persona no sabe ejecutar bien una sentadilla, no sabe estructurar bien un entrenamiento, evidentemente, por eso también vienen, ¿no? Por la parte de ejercicio, no solo la parte del conocimiento de cara a tu proceso oncológico. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, si tú tienes una mujer, ¿vale? Por poner un ejemplo, que quizá ha hecho pilates, pues tiene una conciencia corporal y tiene una integración en el sistema de ciertas cosas que te lo facilitan para hacer tu programa de entrenamiento. O sea, ya Uh-huh. sabe hacer pues una anteversión, retroversión, sabe lo que es la escápula, la retracción, sabe controlar su core, o sea, sabe ciertas cosas que si no hubiera nunca hecho nada o solo hubiera hecho paseos, pues evidentemente esa persona es mucho más difícil empezar a entrenarla. Pero como te digo, encontrarte gente que entrene es muy raro. Sí que he tenido la oportunidad de trabajar con alguna persona que tiene un alto rendimiento y es mucho más fácil porque al final lo que haces es aconsejarle y es guiarle y decirle qué hacer y qué no hacer. Y cada vez me Uh-huh. encuentro más ese perfil, ¿vale? Pero con una persona que nunca ha hecho nada, que nunca se ha movido, tienes que empezar a moverla y hacer ejercicio lo mejor que puedas, con los problemas o dificultades que pueda tener una persona previamente sedentaria, añadiéndole los efectos colaterales y los efectos secundarios que produce la medicación. Entonces se te complica mucho más. Porque si ya era difícil entrenar a una persona sedentaria porque empieza a moverse, imagínatelo con fatiga, con dolores y con Yeah. todas las secuelas que puede producir la propia medicación. Entonces, es más complicado. Uh-huh. ¿Y entrenas a todo tipo de personas con cáncer o hay algún cáncer que digas, no, esto no ni por aquí ni por asomo? Uh -huh. ¿O el entrenamiento que haces es diferente dependiendo del tipo de cáncer o es Esa es procedimiento? buena pregunta. Mira, para mí, o sea, primero yo siempre a la gente le digo y soy sincero, hay que hablar por teléfono, hay que saber tu caso, me tienes que enviar los informes y luego valorar si realmente te puedo ayudar o no. No Uh-huh. tanto porque no puedo ayudarte, sino porque quizá en la ciudad donde estás conozco a alguien que de manera presencial te va a ayudar mejor. O porque quizá en tu caso, aunque quieras trabajar conmigo online, debido a que tienes, yo que sé, metástasis en tal lado, tienes una cirugía muy compleja y tal, es mejor que te vigilen. Pero sí que es verdad que hay un perfil de paciente que no debo entrenar, ni cojo ni nada, tiene que entrenar monitorizado de manera intrahospitalaria, si puede ser, que son gente que presente cardiotoxicidad, ¿vale? Que es una insuficiencia cardíaca, al fin y al cabo, ¿vale? Que el corazón por la medicación esté dañado y tenga una fracción de eyección por debajo de un umbral donde es peligroso, entre comillas, y eso prefiero que se haga monitorizado que luego una persona en un centro casi hospitalario, ¿no? Que tengan los medios para poder monitorizarla bien. Y luego el otro perfil de gente con multipatología más compleja, por ejemplo, gente trasplantada o gente muy frágil, desde un punto de vista metabólico y médico de la analítica, sí que lo entrena, que seguro que la conocerás, son Soles Hernández, que trabaja conmigo,
que es la CEO de Transplant, que trabaja con gente trasplantada y con multipatología y gente compleja, los entrena a ella. ¿Vale? El otro, todo perfil de pacientes, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, pulmón, etcétera, al final vas a poder trabajar, porque son personas que tienen las necesidades las mismas que tú y que yo, aunque suene raro, lo que pasa es que hay que contextualizar. Y al final lo que más va a determinar a la hora de trabajar con el paciente en la sala no es tanto el tratamiento sistémico o la parte de farmacológica, ¿vale? Que los efectos secundarios son los que son, independientemente del tipo de cáncer o estos suelen ser bastante generales, muchos de ellos, como las anemias, neutropenias, trombocitopenias, casi todos los fármacos generan un poco eso, fatiga, dolores, sino las cirugías. Las cirugías condicionan. No es lo mismo tener una mastectomía que una tomorectomía. No es lo mismo tener una una operación en el colon que en el pulmón. ¿Me entiendes? En la vejiga que no. O sea, eso es lo que condiciona, no tanto el tratamiento. No es que digas, no, para este tipo de cáncer, con este tipo de tratamiento farmacológico hay que hacer este tipo de trabajo de ejercicio. O sea, no es tan así. Al final, lo que tienes que ver tú es qué tiene la persona, qué capacidades tiene la persona y en función de las capacidades adecuar el entrenamiento. Pero al final, si la persona viene con más fatiga o menos fatiga, tú controlas variables que ya sabemos nosotros de volumen, de carácter del esfuerzo, de la intensidad, pero no va a cambiar muchísimo el ejercicio en sí. No es que un día utilices la prensa, otro sentadillas, otro hagas un circuito, otro hagas un hit, otro día hagas saltos. Al final lo que hay que hacer es qué necesidades tiene la persona, que son todas las personas tienen las mismas necesidades, que es mejorar su capacidad cardiovascular y mejorar su fuerza muscular, su condición física, y luego qué puede hacer esa persona. Y en función de qué puede hacer, pues tú adaptas el ejercicio para que esa persona lo pueda hacer. Si tú tienes un sujeto, siempre pongo el mismo ejemplo, que apenas se siente y se levanta de una silla, pues evidentemente no le puedes poner una barra con 200 kilos porque no puede, ¿vale? Ni le puedes poner la prensa con 100 kilos, pues no puede. Se sentará y se levantará de una silla y ya está. Y en cambio, el chaval joven, deportista, que hacía tiraldón y que metía un día de trabajo de fuerza, pues igual le pones a hacer sentadillas, ¿vale? Con cajón y mueve 60 kilos, mueve una vez su peso corporal. Entonces, no es tanto el tipo de cáncer, sino la capacidad que tiene el sujeto de entrenar. Luego, evidentemente, pues una mujer o un hombre con cáncer de próstata, pues sí que tendrá ejercicios de suelo pélvico. O una mujer o hombre que tenga un cáncer de pulmón y que tenga un lóbulo solo o un pulmón, pues sí que tendrá que hacer trabajo con inspirómetro incentivo, pero que son pequeños añadidos a una base general que hay que trabajar. ¿Y antes del entrenamiento utilizas algún tipo de valoración previo? Sí, eso es súper importante, lo más importante. Antes de, siempre cuando la gente me contacta, lo primero, como te digo, es hablar por teléfono, cuéntame un poco tu historia oncológica, así veo un poco cómo te puedo ayudar, pues yo qué sé, el diagnóstico, cuándo fue, si has recibido tratamiento, si todavía no, qué te piensan dar, en qué hospital, quién es tu oncólogo, yo qué sé, antecedentes previos, que me expliques, que me cuentes un poco tu historia, quiero saber quién es. A partir de lo que hago le pido que me envíes el último informe oncológico, que suele venir todo el juicio de diagnóstico y todos los antecedentes, la analítica y tal al correo para poder leerla y ver todo con detalle, porque a veces la persona pues no controla de ciertos aspectos, como es normal. Y luego ya quedamos en el centro, o por Zoom en caso de ser online, en donde lo que hacemos es la entrevista inicial y hacemos luego, en caso de en el centro, una valoración donde valoras pues la capacidad física de la persona, un test de los 6 minutos andando, la capacidad de mantener equilibrio estático, la fuerza de tren superior, inferior, el hand grip, bueno, haces una batería o una valoración funcional, pues como harás tú seguramente con el SPPB, con el adulto mayor, para estratificar y clasificar a tu sujeto y sabes si es una persona frágil, si es una persona que está más en forma, tal, que muchas veces no hace falta una valoración tan exhaustiva. Tú cuando ves cómo alguien se mueve ya lo sabes. Tú ves a alguien levantarse y sentarse en una silla y ya sabes cómo va. Tú ves a alguien tumbarse en el suelo y levantarse y sabes cómo está, más o menos. Entonces, es una valoración un poco para ver la calidad de movimiento y la capacidad que tiene la persona. Y a partir de ya, cuando tengo los informes, tengo la película clara, sé dónde está y sé un poquito el nivel de capacidad que tiene el sujeto, pues ya empezamos y planteamos un programa de ejercicio. Con lo que te decía, con cosas bastante sencillas, lógicas, que la persona puede ir haciendo y tú puedas ir progresando y mejorando en el tiempo. ¿Y coges varios mixtos de baterías o haces una batería solo? Es decir, coges un poquito por aquí, un poquito por batería por allí. Generalmente haces un mix. O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Uno de los test que me gusta usar a mí, ¿vale? Que no está ni validado ni nada, es coger al sujeto, ponerle una silla con los brazos cruzados en el tren superior, ¿vale? Y sin generar ningún tipo de contramovimiento en utilizar los brazos desde la silla, hacer un salto vertical, lo más alto que pueda, ¿vale? Para ver la capacidad de generar fuerza que tiene el sujeto con su tren inferior. Pues si tengo una persona frágil mayor, una persona con mucha osteoporosis o una persona que tiene una cirugía de hace muy poquito a nivel abdominal, pues ese test lo quito, porque creo que riesgo-beneficio no me aporta mucho. ¿Me entiendes? Y quizá meto otro. Si veo un adulto mayor o una persona de 80 años frágil, un mieloma múltiple, pues igual utilizo el SPPB. O sea, no hay una batería
que digas, es que esto es lo que hay que hacer con el paciente oncológico. Al final lo que haces tú es coger de donde tú veas que vas a poder extraer información y utilizar esos test para hacer la valoración que corresponda. Por ejemplo, el hand grip. El hand grip realmente está validado y no se debería considerar un gol estándar para la medida de fuerza porque te mide la fuerza de presión manual. Pero a veces la presión manual en un sujeto joven, supuestamente sano, con un cáncer de colon, pues no la voy a pedir. Prefiero casi ver cómo hace un peso muerto o cómo, yo qué sé, o qué velocidad es capaz de alcanzar en un press o otro tipo de valoración que quizá me dé más información si el sujeto era deportista que un hand grip, que no me aporta mucha información. Entonces, todo eso realmente haces un mix. Sí que tengo un guión sobre el cual quiero medir una serie de cosas, pero luego el guión lo vas adaptando. Pues otro ejemplo, el test de los 6 minutos viene muy bien y lo puedes utilizar con una persona frágil o mayor y todo el mundo sabe caminar. Pero quizás si viene un triatleta no vas a usar un test de los 6 minutos, se queda bastante corto. Utilizas otro test. Entonces vas trabajando un poco con lo que tú veas o tú consideres que vas a poder extraer más información. Y en este salto que has dicho al principio, ¿lo mides con MyJam o...? Con MyJam. Vale. Eso es. Y generalmente, a ver, suena un poco raro, pero la gente saltar no sabe saltar. Mucha gente que no tiene la capacidad de generar fuerza como para saltar. Lo que hace es como quitar los pies rápido del suelo y volver a ponerlos, pero no se despega. Entonces, realmente es para ver un poco pues si tus rodillas se van a algo, si controlas el movimiento, si sabes saltar, si eres capaz de generar fuerza y potencia. Ver cómo te mueves. Y luego lo que hago es generalmente, cuando ha pasado un tiempo prudente con el trabajo de fuerza, es valorar si has mejorado ese salto en las mismas condiciones. También es una manera de protocolarizar y estandarizar que el sujeto está en la misma silla, a la misma altura, brazos cruzados y no hay ningún tipo de distorsión. Pero efectivamente utilizo el MyJam para ver un poco la altura en centímetros que ha alcanzado el sujeto y ya está. También es verdad que puede que, y esto a veces ocurre, que si no le das importancia o no entrenas o no trabajas mucho un aspecto, tampoco se va a mejorar. Que quiere decir que tú puedes trabajar mucho la fuerza, pero que si no trabajas el hecho del salto, pues tampoco tienes por qué mejorar el salto. Pero ten en cuenta que muchas veces son gente que no ha hecho nada específico, nada estructurado, y a poco que empiecen a entrenar, mejoran. Esto con mi compañero, con Javi, es muy gracioso porque él a veces trabaja con gente, la gran mayoría de la gente entrena una vez en semana con nosotros, luego le mandamos deberes. Hay mucha gente que no los hace los deberes, lo sabemos, y no hace nada más que lo que hacen con nosotros aquí, pero aún así mejoran. ¿Vale? Y es increíble, como dices, que es muy posible que con un día la persona sea capaz de mejorar. Pero cuando vienes de un tratamiento oncológico, cuando vienes muy mal, cuando nunca has hecho nada, el hecho de ponerte a hacer aquí media hora de un trabajo de fuerza sencillo, con gomas, con tu peso corporal, ya va a generar un impacto muy positivo. O sea, has pasado de 0 a 1, pero es que de 0 a 1 es muchísimo. No es lo mismo que una persona que entrena 7 días en semana. 7 días en semana, en un octavo o un doble entreno, tampoco es que hayas cambiado mucho. Que una persona que no hace absolutamente nada, de repente empezar a entrenar con criterio un día en semana, hace que cambie y mejore bastante. Es impresionante lo que se puede conseguir a veces con tan poco. Tú lo habrás visto también con gente mayor. Sí, sí. Sí, es impresionante. Es que cuando empiezas con muy para abajo, a la mínima que hacen algo, mejoran. Sí que es verdad que después... sí, después estancas. O sea, aumentar la frecuencia de entrenamiento. Eso es. Que si ya empiezas con un día, ya me vale un día. O sea, es que no me hace falta más. O sea, con un día ya me vale. Pero sí que después, para mejorar un poco más, hay que darle un poco más de frecuencia. Efectivamente. Yo generalmente con la gran mayoría de la gente se los digo, a ver, le digo, mira, esto es un tema que deberíamos, entre todos, bastante complicado, intentar estandarizar o protocolarizar para saber cuáles son los puntos de corte, cuáles son los percentiles. O sea, al final, un médico cuando hace una analítica, para decirte a ti si estás anémico o no, tiene un rango de valores, donde se sabe cuándo estás anémico y cuándo estás sano, o cuándo te falta un poco, cuándo no. Nosotros no tenemos una escala de valores o de percentiles. En alto rendimiento sí que lo hay. O sea, en alto rendimiento, pues yo qué sé, en fútbol profesional se sabe que un futbolista tiene que ser capaz de, yo qué sé, levantar X veces su peso corporal en X movimiento para prevenir lesiones. O en tal, o yo qué sé, o que un ciclista de élite tiene que mover X vatios o tiene que alcanzar X rendimiento, porque en la élite sí que se estudia y se sabe cuáles son los valores de referencia y aquí hay que intentar tender. Pero en salud no. En salud hay una percepción como de que todo vale, ¿no? O sea, que el hand grip de 20 o el de 30 o el de 16 kilogramos vale, es bueno. Y deberíamos conocer los percentiles que te ponen a ti en un punto óptimo de salud para tu edad y para tu sexo. De esa manera tendríamos o podríamos saber a dónde debemos tender. Porque a veces yo siempre esto lo debato con algún otro compañero profesional, que muchas veces tampoco la persona tiene que mejorar tantísimo para realmente estar sano. O
sea, no hace falta ganar 10 kilos de masa muscular para estar sano. No hace falta hacer un peso muerto con 300 kilos para estar sano, ni muchísimo menos. Seguramente con un poquito que hagas, levantando una vez tu peso corporal, ganando 2 kilos de masa muscular, ya has mejorado y ya entras en un rango de salud. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar en ello y que nos hace falta porque es súper importante conocer los valores de referencia, porque solo así podremos saber cuándo un sujeto está bien, está mal o cuánto tiempo o cuánto le falta para llegar a ese objetivo. Porque si no vamos a ciegas. Yo al final a la gente le digo, mira, el objetivo es mejorar todo lo que tú puedas y más. Y cuanto más alto te quedes, mejor. Pero no sabría decirte cuántos kilos tienes que mover en esto, cuántos vatios tienes que mover en esto o qué velocidad tienes que alcanzar en esto, porque no hay estudios que te digan cuáles son los valores de referencia. ¿Y no te pasa que la gente siempre quiere más? Es decir, está en el modo óptimo de salud, está muy bien, pero después, pues, quiere un poquito más y un poquito más. Mira, esta mañana con una de las pacientes, con Esperanza, que a mí me encanta, yo decía, oye, ya está perfecta. O sea, yo digo, no sé qué más quiere, no, así aprendo, me motivo, me busco un reto y tal. Y yo me quedo alucinado y me gusta mucho porque es una manera también de fomentar que tú te esfuerces más como profesional. Y es una mujer que venía mal, venía con mucha fatiga, venía con una composición corporal muy desfavorable, con unos niveles de fuerza muy bajos y ha mejorado muchísimo. Y se lo ha tomado súper en serio. O sea, la bioimpedancia que se le ha hecho mi compañero Sergio allí, no, hoy es jueves, sí, antes de ayer, el miércoles, me dice, Mario, ha perdido 5 kilos de tejido adiposo. Claro, por eso se ha perdido muchísimo volumen, ¿no? Y lo mejor de todo es que ha mejorado su flexibilidad metabólica, su gasto y su consumo en reposo, ¿vale? El gasto calórico en reposo ha aumentado casi 500 calorías más, va a empezar a comer más, se encuentra mejor, no tiene ya fatiga. Ha habido un clic, ha habido un chip, ha habido un cambio importante en su mejora en salud, también incorporando el aspecto nutricional. Y ahora quiere más, y ahora quiere proponerse empezar a correr, quiere proponerse, y eso me gusta mucho. O sea, que sí que es verdad que cuando la gente ve el beneficio y se encuentra mejor, se empieza a plantear que quizá pueden hacer un poquito más, pueden sacar un día en casa, pueden apuntarse al gimnasio y hacer un planning paralelo a lo que estás haciendo tú aquí en la sala, y eso es muy motivante porque al final hace que la gente mejore más y que también tú como profesional tengas más valor. No me lo encuentro tanto, tengo que decir, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando te encuentras a algún paciente así, da gusto porque puedes trabajar bastante bien. Y sobre todo, como has dicho tú, entrenar de un día a dos también la diferencia es muy grande. De 2 días a 3 es grande. Y al final, si la persona incorpora la nutrición, la suplementación, se hace los análisis y se hace todo lo que tenga que hacer, mejora su microbiota, esto, el paciente lo va notando mucho. O sea, además todo es exponencial. O sea, es como decir, toda esa mejora de composición corporal que no la has conseguido evidentemente con 6 meses de entrenamiento, de repente con 3 meses de nutrición junto con el entrenamiento mejora lo que no habías mejorado en 10 años. O sea que también sí que es verdad que yo me encuentro, no mucho, pero gente que quiere ir un poquito más allá. Yo creo que eso es esencial. Y también, desde mi punto de vista, que también nosotros no le pinchemos, pero sí que le motivemos. De, hostia, pues ahora, ¿qué te parece si hacemos esto? Y a lo mejor no sabía nada y dice, hostia, pues sí, pues quiero seguir, ¿sabes? Y que también la gente que se siente motivada. A mí me gusta que la gente que venga a entrenar venga motivada, venga con ganas. Con ganas, si hay un objetivo, vamos por el siguiente. Si has seguido el siguiente, si no sabe ningún objetivo más, buscamos uno y vamos a por ello. Pero que no sea porque no le haya dicho yo, pues vamos a por este, y se vaya para casa y va al gimnasio solamente una vez a la semana y va a peor. Claro. Vayamos también nosotros motivando en ese momento, en ese sentido, y que también pues que la persona se sienta motivada y que vea también esa persona que nosotros nos preocupamos por ella, que mejore más. Eso es claro. también igual. De hecho, el otro día estaba mi compañero Javi entrenando a una mujer, a Pilar, que ya venía con problemas de movilidad, con mucho dolor, con fatiga, etcétera. Y estaba yo contestando unos correos y demás, y ya salía del vestuario y le decía, porque además siempre me fijo, aunque esté trabajando, haciendo cosas en la sala, si está mi compañero o Sonsoles o alguien, siempre me gusta ver qué hace, ¿no? Y estaba haciendo un circuito tipo HIIT, muy bien pensado y demás, con esta mujer que no se había planteado hacer nada intenso y peligroso como consideraba ella. Y la valoración se la hice yo cuando empezó y le digo, ¿no te has dado cuenta de lo que has mejorado? ¿No eres consciente de ello? Me dice, sí. Dice, es que antes no te planteabas ni correr y ahora estás corriendo en circuito aquí por la sala. Antes no podías levantar el brazo por encima de tu cabeza y ahora me estás contando que estás haciendo cosas en la cocina y levantas las cacerolas, pones aquí esto, lo otro, las cortinas, y antes cuando te valoré el brazo no subía de 90 grados. Muchas veces también te das cuenta que la gente no es consciente de lo que ha mejorado. Es verdad, tienes toda Eso razón. pasa mucho y para mí me gusta mucho
como digo, no composición corporal, pero hacerles ver cosas que antes no podían hacer que ahora hacen. Y eso la gente no se da cuenta, lo ve como algo normal, porque el Sí. cambio es pequeño a lo largo del plazo, pero a largo plazo, pero cuando ellos ven lo que están haciendo con respecto a lo que no podían hacer y lo que empiezan a hacer ahora, se empiezan a dar cuenta de ello. Y Entonces es muchas importante hacerles ver lo que han mejorado y lo que pueden hacer que antes no podían hacer. Y a mí, en ese sentido, me pasa que a lo mejor en un salto, en My Jump mismo, que dicen, antes no saltabas 10 centímetros y ahora saltas 18, y dice, bueno, Claro, solamente son 8 centímetros. A ver, ¿cómo que solamente? Pero eso es un montón. sí, sí Y es el doble casi de lo que saltabas. en 3 meses a lo mejor mejorar 1,5 centímetros, pero Claro, es que es mucho. Dice, ya, pero es que el mes pasado mejoré 3. Y yo, ya, pero es que cada vez vas a mejorar menos, menos, pero eso es. lo importante es mejorar. O sea, no Eso parar es. de No, e incluso en mi campo, que esto me lo dijo, me acuerdo, Fran, un paciente que yo tenía mucho cariño, que me dijo algo que me impactó bastante y que él lo entendía. Y dijo, mira, Mario, él estaba en un tratamiento de quimioterapia intratecal muy duro, una locura, yo no sé este hombre cómo voy a entrenar. Y me decía, Mario, yo vengo aquí para estar menos mal, no para estar bien. Para, o sea, básicamente para disminuir la pendiente de pérdida. Anemia va a tener, fatiga va a tener y va a perder capacidad funcional. Pero la diferencia está en que tú acabes en silla de ruedas o tú sigas deambulando por tu cuenta y subiendo escaleras. ¿Vale? Esa era el plan. El plan no era conseguir mejorar. Hay gente que durante el proceso, si no tiene sintomatología, si el tratamiento lo va afrontando bien, tengo gente que mejora. Sí, sí, que hay gente que mejora. Hay gente que se mantiene y hay gente que es lo más habitual que empeoras. Pero la pendiente de pérdida es menor de lo que hubiera sido si no haces ejercicio. Y ahí está la clave. Hacerle entender al paciente que a veces no puedes mejorar, pero el hecho de no empeorar mucho es un éxito. Y sí que es raro, porque dices, ¿cómo es posible que venga a entrenar para estar mejor? Pero aún así me dice que el objetivo es que no empeores mucho, porque los tratamientos son muy agresivos y el proceso que vas a pasar es muy largo. Entonces, a veces el hecho de no perder mucho y superar esa línea de independencia ya es un éxito. Y eso la gente a veces no lo sabe, lo tiene que entender. Muchas veces mantenerte es un éxito. Incluso en la élite a veces lo que hay que hacer es mantenerte, no mejorar más. Entonces, ese concepto es muy importante para que la gente no se haga un lío. Pero es que no hemos mejorado. Digo, a ver, no has mejorado porque ten en cuenta que estás con corticoides, que están con quimioterápicos, que no has podido entrenar durante 2 semanas, que has estado con sueros porque has estado deshidratado y aún así eres capaz de hacer este ejercicio con casi el mismo peso o con un poquito menos. Es que eso es un éxito. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, que a mí ya me parece bien porque a mí también me exigen más. Es decir, Claro, pero bueno, que está bien saberlo y que también que la gente está viendo que, que al principio a lo mejor es muy grande la mejora, pero después que poco a poco hay que afinar más. Y nosotros tenemos que afinar más para que vosotros mejoréis. Eso es importante. claro, eso es. Y una cosa que te quería preguntar, ¿qué das más importancia? Que eso ya es mítico pregunta de todo, pero para la gente también ponerle conciencia de el cardio, la fuerza, la movilidad, la flexibilidad o el equilibrio. ¿Qué das más importancia cuando dices vamos a empezar con el entrenamiento? Mira, esa pregunta es buenísima porque llevo dándole vueltas, fíjate, ya un año a raíz de ver pacientes y, o sea, yo me he dado cuenta que generalmente el paciente oncológico y da los tratamientos un poco y las secuelas que genera el trabajo de fuerza es fundamental. O sea, quiero decir que al final va a venir con una baja capacidad de generar fuerza, con un sistema musculoesquelético y muscular deteriorado y la persona viene muy mal a nivel de fuerza. Por tanto, la primera abordaje es de fuerza, tal cual, puro y duro, de fuerza. ¿Vale? Cuando la persona empieza a tener un nivel de fuerza y empieza a mejorar la sintomatología y empieza a poder moverse más, el componente metabólico cardiovascular es fundamental. ¿Vale? Lo que pasa es que no puedes llegar a mover en una bici o estar en una bici a 100 vatios o 120 durante, haciendo intervalos de alta intensidad o 20 o 30 minutos metiéndote caña si no eres capaz de mover los pedales o mover los pedales con cierta intensidad. Entonces siempre va a venir primero la fuerza y luego va a venir la parte cardiovascular y sobre todo haciendo hincapié en el aspecto metabólico. ¿Vale? Pero evidentemente, como te digo, con este perfil de pacientes como con tu adulto mayor, ¿cómo vas a hacer un trabajo cardiovascular si apenas se levanta de la silla, ¿no? Apenas puede hacer un trabajo de fuerza o desenvolverse por sí mismo, pues es complicado que haga un trabajo cardiovascular. Entonces, siempre en mi caso con los pacientes valoro la parte de fuerza, hacemos un trabajo de fuerza y una vez que tienen una parte de fuerza que les permite ya ser más autónomos, levantar y mover más carga y encontrarse mejor y disminuir la sintomatología, sí que entramos con la parte cardiovascular o metabólica, que me gusta llamarla, que es fundamental. Lo que pasa es que evidentemente es complicado porque no se tolera muy bien. ¿Qué haces? ¿Tipo HIIT?
para... Sí, o sea, generalmente la forma de trabajar en las sesiones siempre empezamos con un pequeño calentamiento, un trabajo de core y quizá algo de movilidad. Luego entramos ya en la parte central de la sesión donde hacemos un trabajo de fuerza, 3, 4, 5 ejercicios quizá más el de tren inferior que de tren superior, empujes, tracciones, movimientos básicos sencillos, 8, 10, 6 repeticiones con un alto carácter de esfuerzo, con una alta intensidad dentro de las posibilidades de cada persona y luego a partir de ahí sí que acabamos con un trabajo tipo SIT más que HIIT, que son Ujú. intervalos muy cortitos de corta duración y de alta intensidad para rematar la sesión y generalmente en un ergómetro de bajo impacto. La bici me gusta mucho, el esquí, el remo o algún ergómetro, como te digo, que tenga bajo impacto, porque también esta gente viene a veces con sobrepeso, con obesidad, con dolores articulares y con otra serie de cosas que pues ponerla a dar saltos o a correr no es lo mejor del mundo mundial y tampoco pueden. Entonces, ese es un esquema que tenemos un poco de trabajo, ¿no? En la sesión y luego cada persona, pues, yo qué sé, si tú tienes una mastectomía o una tumerectomía, pues necesitas una movilidad de hombro en flexión, ¿no? En extensión, en rotación externa, una serie de cosas. Si tú eres una persona que ha tenido una cirugía, pues, como te digo, de colon, pues tendrás otro tipo de ejercicios que igual te falta movilidad torácica, tienes que trabajar el diafragma. Al final lo vas adaptando un poco, pero la parte central de la sesión, que es la parte de fuerza, como te digo, son 4 o 5 ejercicios multiarticulares, intentando que la intensidad sea alta, 3, 2, 3 series, ¿vale? Un rango de 6, quizá 10 repeticiones y trabajar ahí y hacer fuerte a la persona ahí. Pero no hay que complicarse mucho la vida al final. Vale. Y dentro de la sesión, o sea, metes el cardio, es decir, metes el HIIT al final, o sea, el speed. Sí, generalmente al final, efectivamente. Al final Hay ese intervalo podrán ser 10 minutos de la sesión de entrenamiento o al final. Que como digo, son pequeños sprint cortos intercalados con una recuperación, no es completa, es incompleta para que el sujeto tenga ese estímulo cardiovascular y tenga esos beneficios que en la literatura se han visto a nivel también metabólico. y no hay interferencias entre la fuerza y la y el cardio. Efectivamente, si el sujeto, si el paciente en este caso, no Ujú. está muy entrenado, no está preparado, no va a poder hacer un HIIT. Un HIIT es imposible, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es si el sujeto haciendo un primer intervalo, 6 segundos, 10 segundos, a máxima intensidad, luego no es capaz de recuperarse en 10 minutos para hacer otro intervalo manteniendo esa intensidad, evidentemente no está preparado. Por tanto, no se hace. ¿Vale? Entonces hay que adaptarlo un poco al sujeto. A ver, el fenómeno de interferencia existe, que se ve, es complicado, pero cuando tiene gente que está tan mal o que está metabólica y física, de condición física tan mal, evidentemente no puedes darte el lujo de hacer un trabajo cardiovascular de larga duración, de alta intensidad y un trabajo de fuerza de larga duración, de alta intensidad. O sea, es que eso choca. O tiras por un lado o tiras por el otro. Entonces, en la modalidad tipo SIT, Sprint Interval Training, sí que es mucho más tolerable porque son sprints cortos, no tiene un componente metabólico tan grande, la recuperación es casi completa, evidentemente no lleva mucho tiempo, el tiempo se reduce muchísimo y es un estímulo también cardiovascular, aunque no lo parezca, que viene muy bien para este perfil de paciente. Pero claro que hay gente que no puede hacer eso al final de la sesión, no es capaz de tolerarlo. Ya con las 3 series de sentadilla, de zancada, de prensa, ya los cuádriceps y su metabolismo ya está fundido y no da más. O sea, le metes en la bici y no va a poder pedalear. Entonces, por eso digo que hay que individualizarlo, hay que acoplarlo a cada persona. Ujú. Y cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, ya sabemos que hay diferentes tipos y de todo un poco. Lo haces, he escuchado que lo haces a alta, o sea, intensidades altas Uh -huh. y a velocidades altas, o qué vas a por hipertrofia, a por potencia, a las dos combinación, ¿qué es lo que andas más? No, para mí el objetivo con el paciente, generalmente en la literatura científica se está viendo que la potencia y la capacidad de generar fuerza a una gran velocidad es casi determinante como biomarcador de salud, tanto muscular como esquelética, o sea, musculoesquelética en general. Lo que ocurre que sí es verdad que no puedes empezar a una persona que no sabe hacer un movimiento, ponerle una alta carga a una alta velocidad, porque no lo controla y se va a hacer daño. Uh -huh. Pero lo que sí es verdad es que lo que necesitamos es que el paciente mejore. Entonces, en un primer estadio lo que necesito es que mejore de cualquier manera. Me da igual si esa carga la mueve más rápido, si esa a mismas repeticiones coge más carga, me da un poquito igual. En el largo plazo, cuando la persona ya controla más su cuerpo y el movimiento de lo que está haciendo, sí que me interesa que mueva más kilos con la intención de hacerlo a una gran velocidad. Pero generalmente, si tú vas a coger un peso muerto, por poner un ejemplo, a 6 repeticiones casi máximas, la intención de velocidad va a ser máxima. Entonces tú no lo vas a mover. Se va a ver lento de fuera, pero la intención de generar fuerza es muy alta. Y en esos rangos suelo trabajar. Por tanto, sí que te diría que lo que solemos hacer es un trabajo de fuerza, y la hipertrofia no me importa. La hipertrofia es un efecto colateral que puede o no ocurrir, pero yo no lo busco. Simplemente si No. ocurre, ocurre, si no ocurre, no ocurre. Pero lo que quiero al final es conseguir que
el paciente mejore su rendimiento. Eso es lo que busco. Entonces, si la persona, independientemente trabaje a más velocidad, menos velocidad, me hacía un peso muerto con 40 kilos con buena técnica y ahora me lo hace con 45, a mí me vale. Eso me vale como un criterio de decir, esta persona está mejorando y está mejorando su fuerza. No me preocupo tanto en los detalles, sino en que mejore. ¿Vale? ¿Y llegas siempre llegas al fallo o no llegas al fallo? Porque si No, llegas al fallo, nunca. Hay que evitarlo a toda costa. vale, veis lo que te iba a decir. Mira, esta mañana estaba entrenando con esta mujer, con Esperanza. Ella hace su calentamiento, rueda un poquito la bici, hace un trabajo de core y empezamos. Y los dos primeros ejercicios son el hack squat a 6-7 repeticiones, donde voy incrementando la carga, un par de series y luego el peso muerto. El peso muerto además le da los straps para que pueda coger más carga. Ella ha perdido 5 kilos de tejido adiposo y evidentemente ha perdido un poquitín de masa muscular y ha perdido algo de fuerza. También es verdad porque el peso muerto lo dejamos de entrenar o dejó de tener tanta frecuencia semanal. Pues a día de hoy, con 45 kilos, no podía. Yo ya había mucha flexión lumbar, iba en movimiento, iba con una velocidad muy lenta y le costaba muchísimo. Y evidentemente, ¿qué pasa? Que falló. Falló y en vez de hacer 5 me hizo 3. Además le digo, corta la serie y ya está, tal. Y después de esa serie, el entrenamiento ya lleva fastidiado. Lleva fastidiado porque ella tenía una fatiga y una sensación de cansancio muy grande. Y el resto de entrenamiento, como te digo, se vio un poco perjudicado por la fatiga que tenía. Entonces sí que es verdad que al final hay que intentar, sobre todo con este perfil de pacientes, a no ser que tenga un nivel de experiencia altísimo y tenga un rendimiento altísimo, hay que intentar evitar el fallo muscular porque no te va a aportar nada. O sea, para mejorar la fuerza muscular, el fallo muscular te va a perjudicar más que te va a aportar. Y más en este tipo de sesión y con este tipo de personas. ¿Y siempre vas a qué RIR vas? Es decir, sabemos que no vas al fallo, pero sí que vas a un RIR y que vas a un de 5, de 2, de 3, de... Depende un poquito del ejercicio y dónde esté el ejercicio situado en la sesión de entrenamiento. Por ejemplo, imagínate, si vas a hacer un peso muerto como primer ejercicio de fuerza, no me interesa que falles y tampoco me interesa que te quedes muy cerca del fallo, a un RIR 1, por poner un ejemplo. Pero si estás al final de la sesión y estás trabajando los brazos, pues como si llegas al fallo, no me preocupa tanto. Eso no te va a perjudicar tanto. Es un músculo pequeño, vas a coger menos carga, luego ya vas con la parte cardiovascular y no te va a producir una fatiga ni te va a mermar tanto el rendimiento de lo que venga después. Entonces, lo del RIR, ¿no? El concepto un poco del fallo y esto, sí que es verdad que en ejercicios de fuerza, de potencia, multiarticulares pesados, no me gusta que estén cerca del fallo, prefiero que se queden un poquito más lejos, a 2, a 3, a 1 intento que no. ¿Vale? Cuando se vas con un trabajo de grupos más musculares más pequeños, donde estás al final de la sesión y demás, me da igual que falle. De hecho, casi que busco que falle. Y siempre trabajas en el ARM, trabajas en el 70, 75. Bueno, al final yo lo que intento, o sea, a mí el RM propiamente tal no es que me guste, ni lo estimo ni lo calculo, porque al final ten en cuenta que la variabilidad de una persona, tanto por tratamiento como por fatiga, como haya dormido, como esté, va a fluctuar mucho. Entonces yo lo que hago es, conozco ya a la persona, conozco los pesos que mueve, que maneja, las repeticiones que trabaja y poco a poco sobre ese día voy trabajando y voy modificando. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Tengo una paciente de cáncer de mama metastásico que he visto también hoy, que la suelo ver los viernes, pero en este caso hoy porque mañana ya se iba de viaje y demás. Y en el hack squat lo mismo, ella empieza con la máquina solo, que la máquina pesa mucho con ayuda, con gomas, y luego le voy añadiendo carga, 5 kilos en cada serie, a cada lateral, o sea, son 10 kilos en total en cada serie. Y la semana, imagínate, hace 2 semanas, la última serie me la hizo pues con 15 kilos a cada lado, 6 repeticiones muy bien hechas, con gran velocidad, sin modificar la técnica, todo fenomenal. Y de repente viene la semana siguiente, por el motivo que sea, no ha dormido bien, le han dado medicación, no ha pegado ojo por los corticoides, porque se encuentra más cansada, no lo sé. Y según hace la primera serie sin peso, veo que va chunga. Digo, vale, pues hoy no le puedo poner 15 kilos a cada lado, que son 30 en total más la máquina, porque no lo va a mover. Si sin peso no ha sido capaz de hacer las 6 con velocidad ni bien y con mala técnica, hoy no está para incrementar el peso. Entonces, el incremento de carga que hago es menor. En vez de 5 en 5 kilos, sube 2,5 en 2,5 y me quedo más abajo. Entonces, por eso digo que no hay la fluctuación es tan grande que no puedes utilizar un peso siempre, un RM, un tal. Tú trabajas un poco estima. De hecho, me gusta más trabajar por la sensación de esfuerzo que percibe el paciente y por lo que yo veo que por unos kilos o por un encoder o por algo de eso, porque fluctúa mucho. Vale. O sea, no utilizas la aplicación de Carlos Basalobre ni un encoder para medir... No porque, exactamente, y no porque al final requiere un nivel de técnica y requiere un nivel de precisión que el paciente no tiene y al final me hace perder mucho tiempo. Aunque va muy rápido con el móvil y demás, me hace perder mucho tiempo
y no veo, o sea, no le veo una aplicación directa tan importante en el perfil de paciente con el que trabajo. Si el paciente tuviera más conciencia, si el paciente entrenase más días en semana, si aprende a usar el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, sí que lo podrías implementar. Pero no creo en un nivel tan básico que te aporte mucho. ¿Vale? Esto es como si tú dices que lo que te estaba contando antes, ¿no? Si tú coges a un niño y le dices, no, vamos a intentar utilizar este tipo de estrategia para aprender a multiplicar o a sumar y demás. Pues si el niño ni siquiera sabe los números, ni siquiera sabe las letras, ni siquiera sabe leer. Entonces tenemos que empezar por la base. Cuando tenga la base, si él va avanzando y va pidiendo más, sí vas incorporando más cosas. Pero no me gusta usar más de lo que realmente le hace falta al paciente. O sea, usar, no te digo que lo justo y necesario, pero tampoco darle muchas vueltas, porque al final lo complicas más. ¿Vale? Yo prefiero hacerlo sencillo y que el paciente vaya progresando y sobre eso luego vas modificando. Muy bien, perfecto. Me gusta hablar de este tema, ¿eh? Me hemos ido al meollo. Me encanta. Vale, tenemos muy poco tiempo, tengo un montón de preguntas, pero tampoco quería esperar a la gente que hiciera también preguntas y demás. Pero antes de hacerles que la gente participe en este sentido, que me encantaría que participara, te voy a hacer unas preguntas rápidas, ¿vale? Porque también la gente te conozca, ¿no? Entonces, ¿tienes uno o varios gimnasios en España? Es decir, sé que tienes uno. Tengo un centro en Madrid, el Madrid está el centro físico, pero luego en algunos sitios, por ejemplo en Barcelona, por ejemplo en Valencia, conozco gente de confianza donde en el caso de que la persona, pues si me llama y no lo puede hacer online o yo veo que no es mejor online, pues le derivo allí a estos centros, ¿no? Porque al final yo pienso un poco en el bien del paciente, o sea, si fuese yo, ¿qué me gustaría que me dieran? Pues y veo un poco qué es lo mejor para él y a partir de ahí, pues le digo, oye, mira, en Barcelona tienes esta gente, en Valencia tienes esta gente y poco a poco voy recolocando a la gente. Muy bien, perfecto. Y ya por ir acabando, si tú a ti mismo, ¿qué te dirías si tuvieras de afrontar y sobrevivir de un cáncer? ¿Qué te dirías a ti mismo? Pues mira, lo primero, o sea, es un poco raro, pero lo primero, intentar aceptar la situación. Quiere decir, vale, esto me ha tocado, puede ser, pero lo que no puedes hacer es intentar hacer que todo tu día a día y todo eso gire en torno a la enfermedad. De hecho, eso yo a los pacientes se lo intento decir. Digo, mira, una cosa es el cáncer y otra cosa eres tú. Entonces, y muchos pacientes les pasa, muchos pacientes dicen, no quiero hablar de la enfermedad, no quiero que me preguntes por el oncólogo, no quiero que me preguntes tal. O sea, lo justo y necesario para saber cómo va la película y poder ir trabajando, pero no darle más bombo al tema, hablar de otras cosas. O sea, tú al final, yo lo pienso, ¿no? Imagínate que fuera esclerosis múltiple. Pues yo no quiero entrar a un gimnasio y irme al rinconcito que pone esclerosis múltiple porque me siento un poco señalado y no quiero ser uno más. Entonces, yo lo primero a la gente le digo es intentar, o yo intentaría no centrarme en la enfermedad, centrarme en otras cosas, ¿vale? Que me distraigan, en mi ocio, amigos, salir, el ejercicio, la nutrición y cosas también que me gusten y que me aporten salud, ¿no? Tanto psicológica como física. Eso sería lo primero que haría, intentar evadirme de la enfermedad, aceptándola, sabiendo qué es lo que hay, pero intentar hacer la vida lo más normal posible, que es una de las primeras cosas que hay que intentar con el paciente. De hecho, el ejercicio te va a permitir eso. Eso es lo primero. Y luego, intentar no... Suena un poco raro, pero la sobreinformación es muy buena y muy mala, depende cómo la veas. Intentar no rayarme mucho y no leer demasiado de todo, sino intentar quedarme con cosas sencillas e ir trabajando sobre ello. Y luego que, evidentemente, es evidente esto, ser parte proactiva del tratamiento. O sea, no esperarme y sentar y confiar y hacer todo lo que me diga la persona, sino cuestionarme las cosas y los dogmas y empezar a intentar trabajar sobre mí para ver cómo puedo mejorar. Sé que es complicado porque no te puedes rayar ni pasar al otro extremo, pero tampoco te puedes quedar de manos cruzadas y esperar a que te lo resuelvan todo. Tienes que ser proactivo. O sea, eso serían como 3 puntos clave, ¿vale? Ser proactivo, intentar que la enfermedad no te coma a tu persona y tú hacer otra serie de cosas y luego intentar mantener la vida más normal posible dentro de tus posibilidades. Si puedes trabajar, sigue trabajando. Si puedes seguir recogiendo a los niños, recoger a los niños. Si puedes entrenar. O sea, tener una vida, sí, con cáncer, pero es como digo, vas a vivir con cáncer, no vas a vivir en el cáncer ni vas a ser una persona siempre con cáncer, sino intentar apartar esa parte oncológica médica y hacer tu vida, que es que es súper importante, esa parte es clave, es fundamental. Y de hecho hay mucha gente que el problema que tiene es que después de la enfermedad, con la sintomatología y efectos secundarios que tienen, no son capaces de retomar su vida, porque se encuentran mal, tienen fatiga, tienen mala calidad de sueño, siguen teniendo dolores, siguen teniendo molestias, que la cirugía le ha dejado limitaciones y hay que intentar ayudar a la gente para recuperar y para estar realmente bien y retomar un poco su vida normal. ¿Qué les dirías a las familias que necesitan tu ayuda y no saben qué hacer?
que busquen, que llamen, que toquen a la puerta, que no se desesperen. Hay que intentar, o sea, yo aquí lamentablemente no puedo ayudar a todo el mundo, pues hay muchísima gente, pero hay que ser perseverante y hay que insistir. O sea, hay que insistir. Yo tengo una serie de pacientes que son metastásicos, que están en ensayos clínicos, que a veces les cierran un ensayo, que se tienen que coger todos los papeles, la información, ir la información al paciente a otro hospital, trasladar todo el expediente y es una pasada lo que consiguen. Por tanto, hay que insistir, insistir. O sea, no rendirse ni bajar los brazos, hay que insistir. ¿Qué les dirías a los entrenadores y entrenadoras que les gusta ayudar a este tipo de población? Lo primero, que es evidente, que estudien, que estudien sobre lo que es la enfermedad, los tratamientos, qué secuelas, qué consecuencias tienen, qué beneficios tiene el ejercicio. Y luego la otra cosa que es súper importante, que lo hagan por y para la persona. O sea, que no piensen, si tú piensas en ganar dinero o en hacer otra serie de cosas, dedícate a otro área, a otro campo, que seguro que te va a ir mejor y esto, pero que te salga de dentro, o sea, que te llene, que realmente te guste. Si no te gusta, si no estás dispuesto a estar 12 horas con pacientes y hacer cosas y estar informes y recibir una llamada un domingo y tal, no puedes trabajar con este perfil de gente. Este perfil de gente te demanda muchísimo tiempo y esfuerzo. Al final tienes que estar. Perfecto, perfecto. O sea, que ya seréis profesionales a darle duro a esto. Alejandro nos dice una pregunta, que si has trabajado con niños con cáncer, ¿te reciben No. bien los de ejercicio? Es lo que me han preguntado. Sí, mira, mi compañero Javi Morales hizo su tesis doctoral en Niños Jesús y trabajo con niños y sonó un poco raro. Al igual que con adultos lo llevo bien y empatizo y entiendo su situación, con niños soy muy sensible, no puedo. O sea, me costaría mucho porque es una situación de indefensión, vulnerabilidad, es muy difícil, no he podido. Le he llegado a pensarlo, a intentarlo, pero realmente no puedo por un tema emocional y personal, no porque no pueda a nivel técnico, a nivel de conocimiento, ¿no? Aunque ya te digo que es un área diferente. El cáncer infantil, cáncer pediátrico, no tiene mucho que ver con el paciente oncológico ya adulto, ¿no? Y de hecho hay una especialidad en ese área. Y en este caso, por ejemplo, está Elena Santana, que tiene su centro en Madrid, el Centro Tandem, y es un área diferente. Pero ya te digo, yo a nivel personal, emocional, no sería capaz de llevarme esa parte. Ahí yo tengo pacientes, lamentablemente, que fallecen y lo pasan mal, como es normal, pero con un niño sería bastante peor. Uh-huh. Y es entendible, ¿eh? Es muy entendible, es muy entendible. Yo me estuve planteando también y no lo descarto. Unas cosas que no voy a descartar porque soy de bastante frío en este sentido y me gusta ayudar a la gente que lo está pasando mal. O lo está pasando mal. Citina75 nos pregunta, no sé si se va a apagar esto, ¿eh? O sea, ya yo intentaré hacer toda. Hola Mario, llevo un PIC en el brazo. Me dijeron los médicos que puedo coger. ¿Opinas igual? Gracias, me encanta el trabajo. Le dijeron que no puede coger peso, ¿no? Sí, los médicos que no puedo coger peso. Sí que puede. Yo tengo gente con PIC. Además, generalmente el PIC, sí que tengo que reconocer que el PIC, la gente que he podido trabajar yo, ¿vale? Siempre, o sea, el PIC al final, para que la gente lo entienda, es un catéter, ¿vale? Va por el brazo y va hasta el corazón y demás para suministrar la quimioterapia. Yo he tenido, no muchos con PIC, la gente que suele tener más es por tacado, un reservorio aquí, un catéter aquí, en la vena subclavia, y me dan menos guerra. Pero el PIC sí que me ha dado bastante guerra. También he tenido gente con trombos con el PIC y demás. La verdad que es bastante lioso. Pero no tiene que tener, se puede adaptar el ejercicio y se puede entrenar. Muchas veces el problema que tenemos en la cabeza es que no puedo coger peso, no puedo coger esto. ¿Vale? Esto no pesa ni 1 kilo. Entonces sí que puedes coger peso. Lo que pasa es que quizá no vas a coger y hacer un curl de bíceps con una barra de 20 kilos, ¿vale? Ni hacer una locura, una tontería con una flexión de codo. Pero sí que puedes coger unas poleas, sí que puedes empujar con la prensa, sí que puedes coger mancuernas para hacer zancada, o sea, sí que puede coger peso, no hay problema, el catéter no se va a destrozar, ni se va a mover, ni le va a pasar nada, ¿vale? Lo que pasa es que hay que cogerlo con criterio, saber qué puedes y qué no puedes hacer e ir tanteando un poco. Perfecto. Espero que desde aquí dice, no sé si lo lees, pero desde aquí dice que gracias por contestarme, o sea que por lo que estáis viendo, Mario, es que intenta ayudar a máximas personas posibles, o sea, y sabe del tema, o sea, es que apoyaros en él, informaros con él, si nadie aún no lo conoce, seguirlo, hace un montón de podcasts, el otro día hizo un podcast también con Cine Revolucionario. Sí, con Marcos, sí, estuvo bastante bien, sí. Si al final, o sea, esto se trata de
O sea, yo lo he pensado un poco para mí la clave está en entender el problema y dar la información. Por ejemplo, un ejemplo que lo pongo yo mucho, que a veces es difícil de entender. A mí también me costó porque de primera no lo entiendes. Entonces, ¿cómo es posible que una persona tenga fatiga y el ejercicio le ayuda a mejorar la fatiga? Si el ejercicio te tiene que cansar. Vale, el ejercicio de manera aguda te va a producir una fatiga, evidentemente. Tú vas a empezar a entrenar, vas a empezar a sudar, vas a empezar tu frecuencia cardíaca se dispara y te empiezas a agotar, como es normal, ¿vale? Es una fatiga aguda inducida por el ejercicio, pero las adaptaciones que va a producir el ejercicio en esa sesión de entrenamiento y de manera crónica y frecuente son cosas que van a permitir solventar la fatiga. ¿Por qué? Porque la fatiga en cáncer viene promovida por una serie de aspectos, ¿vale?, que el ejercicio es capaz de solventar. Entonces, por ejemplo, se sabe que la fatiga relacionada con el cáncer está muy producida por un daño mitocondrial, ¿vale? Por un déficit o por una pérdida de mitocondrias. Pues se sabe que el ejercicio físico ayuda a la biogénesis mitocondrial. Pues ya tienes una excusa de por qué el ejercicio de manera crónica va a ayudarte a mejorar la fatiga. Se sabe que la fatiga también se produce por un aumento de la inflamación y el ejercicio tiene un rol antiinflamatorio. Y cuando empiezas a entender esto y empiezas a explicárselo a la gente dice, ya lo entiendo, ahora entiendo por qué el ejercicio va a reducir mi fatiga. Pero si tú de golpe a alguien le sueltas el ejercicio reduce la fatiga, en su cabeza, en su lógica, no entra esa posibilidad. Y por eso para mí los podcasts, dar información, poner un artículo o eso es importante para que la gente pueda pensar por sí misma y pueda tomar una decisión real, una decisión consciente. Yo no quiero que me crean porque me crean. O sea, yo no quiero, ni yo soy ahí una eminencia ni nada. Yo simplemente me dedico a leer, entenderlo e intentar que la gente lo entienda para que lo haga. Pero hacer que el paciente o que la persona lo entienda es fundamental. Pues me encanta lo que dices, que lo dices con mucha claridad, con mucha humanidad. La verdad que me ha dado gusto hacerte a la entrevista. Mucha gente me pregunta, ¿cómo consigues hablar con... El otro día también hablé con Sonsoles. ¿Cómo consigues hablar con estas personas? Bueno, pues les digo, les hablo y si les apetece. Sí, al final yo, ya digo, yo estoy abierto a todo. Si a mí esto me encanta, con tal de que la gente, pues, es que, o sea, suena un poco raro, porque yo tenía un evento importante con la vacuna, por ejemplo, y me he sentido bastante desorientado, desubicado, porque no sabía a quién acudir. Y cuando de repente llamé a Jorge, al doctor Cubrías, que para mí es impresionante como profesional, el hecho de poder llamar a alguien que te explique lo que tienes, que te entienda, que empatice y que de alguna manera te dé soluciones, es que no tiene precio. O sea, él no me cobró. Le digo, mira, esa llamada no tiene valor porque me has solucionado, me has dado tranquilidad, algo que no me ha dado nadie desde que tuve el evento en 2 semanas, con pruebas complementarias, con cosas que nadie sabía lo que tenía y demás. Entonces, el hecho de poder dar información, el hecho de que te puedan atender, el hecho de empatizar, el hecho de que te puedan dar una posibilidad o te puedan dar algo a lo que aferrarte no tiene precio. Y cuando yo tengo un conocimiento, entiendo algo, que tampoco que sea muchísimo, sobre una serie de cosas que la gente tiene dudas o que le está amargando la vida y le puedo ayudar, pues es súper importante. Yo creo que Sonsoles le pasa igual. Yo la conozco, es una buenísima persona y trabaja increíble. Yo se lo dije, mira, el valor que tienes como profesional trabajando con la gente que trabaja, encima trabaja con gente muy compleja, ella trabaja con multipatología y con la gente chunga, yo se la derivo a ella, no tiene precio. Y ya no por la parte de conocimiento o de lo que sabe, sino por la parte humana, de entender, de ayudar, de escuchar, que eso es lo que te decía al principio de la entrevista, se está perdiendo y da mucha pena ver una persona que está en diálisis y que no le escuchan, que está jodida y no le escuchan, que tiene dolores y le dicen eso es normal, todo es normal, ten dolores, ten fatiga, tienes malas digestiones, todo es normal y no te ponen solución cuando tienes solución. Entonces el hecho de poder ayudar a la gente y dar información, pues evidentemente para mí es muy importante y es muy gratificante. Pues la verdad, muchísimas gracias, Mario. No te quiero quitar más tiempo. Que sé que ya son las 10 que se me ha pasado. O sea, se me han pasado volando, pero de verdad, muchísimas gracias por toda la información que das, la aportación que das. No sé si de aquí a poco vas a dar alguna formación presencial, online, que la gente a lo mejor... Queremos o sea, yo estoy en varias formaciones, sí que me gustaría hacer una que sea en concreto de esto, de manera presencial, que lo estamos hablando con Javier Butragueño, que es de OMS, de Obesity Management School, que la formación es online, pero nos apetece mucho hacer un tema presencial aquí en el centro porque es una manera de compartir con otros profesionales y además también de debatir. O sea, a mí me encanta, o sea, a mí que venga, por ejemplo, Aitor, ¿vale? De Glute for Science, Aitor Biribay, que trabaja en ciclismo profesional, que sabe una barbaridad a nivel metabólico, es un espectáculo escucharle, pues a mí que él me dé su opinión sobre cómo podría entrenar al paciente oncológico, cómo ayudarle, cómo mejorar,
o que yo le cuente, mira, el cáncer funciona así, tal, 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 ¿tú qué opinas cómo se puede hacer con a nivel de entrenamiento para mejorar estos parámetros? A mí me encanta, si al final es una manera de mejorar. Y la parte online está muy bien, pero creo que se pierde esa parte presencial que da pie a realmente aprender y debatir y estar ahí. O sea que sí que en este caso tenemos el curso de la Universidad Autónoma de Madrid, que es online, que saldrá en diciembre, que es una formación más extensa y donde se habla mucho de oncología. Luego está el curso de Obesity Management School, que saldrá en septiembre, también online, que creo que es como un mes y medio y que está bastante bien. Hay otros profesionales como Soraya Carla, Lucía Gil, Javier Morales, Adrián Castillo, bueno, Javier Butragueño, estoy yo, que somos varios, que todos trabajamos con tema cáncer. Y luego sí queremos sacar una presencial para realmente hacer esta parte que nos falta, que es poder estar en el centro, poder explicar cómo hacer una valoración, cómo leer un informe, cómo hacemos las planillas, cómo hacemos qué ejercicios seleccionamos, cómo utilizamos esto para que la gente también lo vea y aprenda y lo pueda aplicar. Pues me parece fenomenal. Yo estaré pendiente en todo, a ver si me puedo mejorar, porque me parece estupendo. O sea, es que la cuestión es mejorar como profesional y ayudar a más gente. O sea, que esto es enriquecedor para todos. Y ya dejo la última pregunta así para allá. ¿Qué opinas de que el CAFIT, en ese sentido, esté en hospitales o no? Y ya lo... Vale, fíjate, yo tengo las dos titulaciones, de hecho están por ahí. Yo soy licenciado en Ciencias del Deporte, soy CAFIT y soy fisioterapeuta. Y yo te doy mi opinión personal. Creo que es un tema que tiene un lío ahí a nivel legal de que quiénes tienen las competencias, quién es a nivel legal el sanitario y tal. A mí eso, si te digo la verdad, yo tengo las dos titulaciones, a mí me da igual. Yo lo que quiero o el que quiero que intervenga es el que tenga más conocimiento para ayudar a la persona. Al final, es lo que te estaba comentando antes. Sonsoles Hernández, ella es licenciada en Ciencias del Deporte, ella no es fisio. Y por eso tiene menos capacidad para trabajar que yo con gente trasplantada, en absoluto, sabe mucho más que yo, tiene mucha más experiencia, tiene su tesis doctoral y sabe una barbaridad. Entonces, que esa mujer, ¿vale? No la dejen entrar en un hospital a entrenar a un paciente en diálisis trasplantado me parece un error. Entonces, aquí no tienen que intervenir el que tenga el título, tienen que intervenir el que tenga el conocimiento. Entonces, desde mi opinión, humilde opinión y mi perspectiva, creo que es el profesional del ejercicio el que sabe de ejercicio y el que debería intervenir con ejercicio en gente con patología, ¿vale? Porque lamentablemente, al menos cuando yo estudié, la patología entendida como diabetes, obesidad, cáncer, tú en la carrera como fisioterapeuta no la tocas prácticamente. Creo que la vi un día en una diapositiva. Entonces no estás preparado. Y por mucho que seas sanitario, si no tienes el conocimiento en ejercicio, es que el problema es que no sabes de ejercicio y no sabes de fisiopatología de ciertas enfermedades metabólicas. Entonces no te debería corresponder, aunque seas fisio y profesional sanitario. Por lo tanto, en mi opinión, creo y considero, de hecho, yo tengo grandísimos profesionales y compañeros que son profesionales del ejercicio, que son CAFID, que trabajan con dolor lumbar, que trabajan con dolor crónico, que trabajan con cáncer, que trabajan con diabetes, que trabajan con adultos mayores y en mi humilde opinión, como digo, creo que es el profesional del ejercicio y que debería trabajar con ejercicio independientemente del sector de la población, ya que el hecho de quién es enfermo y quién no es muy difícil. Realmente si nos ponemos a ser muy exhaustivos, todo el mundo está enfermo. Entonces no podemos que dejar a la gente sin el beneficio de un profesional del ejercicio por el simple hecho de que a nivel legal y a nivel de competencias pues no se le considere el profesional apto para trabajar cuando realmente tiene los conocimientos y con un poco más de formación en patología tendría la capacidad de intervenir mucho mejor que cualquier otro tipo de profesional. Así que yo lo dejo bastante claro. O sea que muchísimas gracias por tu opinión sincera y nada, ahora sí, te dejo ir a cenar, te dejo de esto porque hemos estado aquí 1 hora y media, así que muchísimas gracias, de verdad, Mario, Nada, a ti. a toda la gente que nos está viendo, que ha seguido aquí hasta el final, que no sé cómo, Sí. pero espero que, que se lo haya pasado súper bien, que haya aprendido muchísimo, que se haya llevado una experiencia bonita y que sepa a quién acudir por si conoce a alguien con todas estas patologías o que tenga problemas con cáncer, etcétera, que ya saben a qué acudir o preguntar. O sea que muchísimas gracias, Mario, por esta oportunidad de hacerte esta entrevista. Nada, a ti. Un abrazo.